Existen múltiples tipos de superficies reflectoras y proporcionan haces de luz completamente distintos, caracteres completamente distintos, etc. La cuestión es que cuando se combinan las superficies reflectoras adecuadas con un haz de luz suficientemente estrecho, conseguimos que la ley de la inversa del cuadrado se minimice sobremanera. Es decir, que en el momento en que nosotros tenemos un haz de luz paralela tan estrecho como 2 grados con luz reflejada, con luz de esa calidad de luz reflejada, lo que obtenemos es que se mantiene la intensidad de la luz durante recorridos muchísimo más extensos. El ejemplo claro de esto lo tenemos con la luz que más utilizamos, que es la luz del Sol. El Sol en realidad no es un haz de luz paralelo. Irradia en todas las direcciones, pero como está tan a tomar por culo de la Tierra, la cuestión es que se comporta cuando llega a la atmósfera terrestre como si fuera efectivamente una suma de haces de luz paralelos. Y por eso vemos que a las 12 en punto, cuando el Sol está justamente en perpendicular con la superficie de la Tierra, tenemos sombras paralelas, no sombras que se van abriendo como ocurre con las fuentes de iluminación tradicionales que utilizamos en rodajes. Existen dos maneras con las que podemos conseguir haces de luz paralelos. En primer lugar, podemos usar un proyector parabólico sin puntos calientes en la parte central. Se comporta en el fondo exactamente igual que una óptica telecéntrica de cámara, solo que en este caso se utiliza para la proyección. Y ese punto caliente ausente en el medio, porque veis que está la luz tapada en la imagen, lo que consigue es que las ondas y las partículas de luz no se cancelen con el resto en la parte central y que por lo tanto consigamos que la luz sea mucho más paralela a partir de cierta distancia, normalmente 5 metros en adelante. O bien con adaptadores de haces de luz paralelos sobre la fuente de iluminación, en este caso sobre cualquier deodolite como la que tenemos aquí, y este sería el adaptador. Ya veis que es una pieza pequeña, una pieza óptica con lente incorporada y también con panal de abeja, que lo que hace es que consigue que el haz de luz de cualquier deodolite, porque hay un adaptador para cada una de las deodolite existentes, se convierta en un haz de luz paralelo de apenas 2 grados. El fenómeno más curioso que acontece con la iluminación que utilizamos tradicionalmente en los rodajes es que no tenemos en cuenta a la hora de iluminar que la luz no deja de ser una onda y una partícula. ¿Y qué ocurre con las ondas cuando chocan entre ellas? Pues que en ocasiones se cancelan. Es decir, que cuando nosotros tenemos un haz de luz que no es paralelo y en el cual en algún momento las ondas de los distintos haces de luz van a chocar entre ellas, lo que estamos haciendo es que la luz se cancele a sí misma. Por eso, aunque utilicemos un 18 kilos, jamás en la vida vamos a llegar a distancias de por lo menos 2 kilómetros. La manera de evitar esto, ya digo, es hacer reflectores con sistemas de haces de luz paralelos. Esta tecnología no es en absoluto novedosa y el ser humano de hecho la lleva utilizando muchísimos años. Es muy conocido su uso, por ejemplo, que fue el más extendido de este tipo de tecnología, en los arcos de carbón que se utilizaban como iluminación antiaérea en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, cuando se empezaron a fabricar para este uso, los arcos tenían que alcanzar efectivamente los 2 kilómetros de longitud. ¿Por qué? Porque los bombarderos de la Primera Guerra Mundial no podían llegar a alturas superiores a los 2 kilómetros. Y cuando iban cargados de bombas, pues tenían que estar a 1500, 1800 metros, con lo cual estaban a tiro del reflector antiaéreo tradicional. Durante la Segunda Guerra Mundial las tornas cambiaron porque se inventó el radar en el periodo de entreguerras y lo tenían tanto los británicos como los alemanes por todos lados. Pues bien, esto hacía de todos modos que los bombardeos, especialmente los bombardeos nocturnos, tuvieran que hacerse a muy baja altura para esquivar el radar. Cuando hacían esto, seguían estando de nuevo al alcance de los arcos de carbón antiaéreos con haces de luz paralelos. Aunque los aviones eran capaces de llegar a una altitud mucho mayor, no podían volar esa altitud porque eran detectados por el radar. Con lo cual, pues bueno, durante las dos guerras mundiales, estos bichitos tuvieron bastante uso. Como curiosidad, podemos decir que cualquiera de estos aparatos que estuvo financiado por los impuestos de todos nosotros, a día de hoy, con el cambio de la inflación y demás, costarían aproximadamente unos 250.000 euros por unidad, aparte de que Greta Thunberg nos mataría a todos por contaminar de esta manera tan salvaje y necesitaríamos unas 27 personas del equipo para moverlo.
¿Qué tenemos en el siglo XXI que pueda sustituir a estos dispositivos? Pues tenemos proyectores parabólicos de haz de luz paralela como el Dedolight DPB70. El PB70, para los amigos, es un proyector que consume apenas 1200 vatios, se enchufa con un chuco en el salón de casa si quieres, allá tú. Y nos permite tener haces de luz absolutamente paralelos si rellenamos la totalidad de un reflector a partir de los 5 metros de distancia. Cuanto más pequeño es el reflector, más pequeña será esa distancia mínima. Y en el caso de que no estemos ocupando con el haz de luz toda la superficie del reflector, no necesitamos una distancia mínima, cualquiera sería válida. El PB70 admite filtros y gelatinas, trabaja sin ningún problema bajo lluvia y nieve, y viene con un cómodo carrito con ruedas que va incorporado y con el que lo puedes mover en cualquier situación durante el rodaje. A la hora de utilizarlo, como realmente es la luz principal que mandamos a metros de distancia y a alturas diferentes para reflexiones y demás, no nos preocupa en absoluto su peso porque en ningún caso tenemos necesidad de elevarlo del suelo. Aunque no siempre es estrictamente necesario, incorpora un panal de abeja para reducir el ángulo de salida, como hemos dicho, exactamente a 2 grados. Esto puede parecer de tiquismiquis, bueno, 2 grados, hay fuentes de iluminación que directamente nos dan 4 grados, por ejemplo cualquier Dedolight en su posición de spot. Pues sí, la diferencia es como la noche y el día. Pasar de 2 a 4 grados significa una diferencia absoluta de intensidad y de alcance en la luz, por eso es fundamental tener no solo este panal de abeja cuando sea necesario, sino también los círculos concéntricos que podéis ver en la parte delantera del reflector. El PB70 se llama así porque su diámetro es de 70 pulgadas y produce una fuente de iluminación virtual que estaría situada a 20 metros por detrás de esta fuente. Esto significa que cuando estamos utilizándolo a 5 metros de distancia, y esto va mejorando cada vez más, si estamos a 10 metros mejor, si estamos a 15 metros mejor, es decir, cuanto más lejos lo situemos, contrariamente a lo que pueda parecer mejor, vamos a obtener un haz de luz mucho más uniforme en grandes recorridos, y eso implica que los actores se pueden mover con mayor libertad en el set, sea interiores o exteriores, sin necesidad de tener luces de refuerzo o de vigilar marcas, etcétera, etcétera. Para que el sistema sea completo hay que utilizarlo con reflectores que aprovechen ese haz de luz paralelo para reflejar la luz y redireccionarla. Se hace, como he dicho, con esta clase de reflectores como el que tengo aquí, todos ellos independientemente de su tamaño y de su numeración. Reflejan exactamente la misma cantidad de la luz recibida, que es entre un 95 y un 98%. Lo que sí hay que tener en consideración es que dependiendo de la numeración que tenga en su panel trasero cada reflector, lo que varía es el ángulo de reflectancia de la luz. Por ejemplo, en este caso, como podéis ver, tenemos un número 1. Pues bien, el número 1 es más que un reflector, un redirector. Redirige la luz, mantiene completamente el mismo carácter de la luz y básicamente se mantiene en estos 2 grados que decíamos que produce el haz de luz paralelo, de manera que en realidad no se utiliza tanto para iluminar como para trasladar y mover la luz a las distancias que necesitemos. Se puede combinar con otros o se puede utilizar en combinación con otros número 1 para llegar cuán lejos queramos sin perder una intensidad de luz demasiado bestia, porque ya he dicho, siempre mantienen el mismo carácter de la luz, mantienen el mismo haz y en este caso reflejan un 95-98% de la intensidad de luz. Con la misma cantidad de intensidad, pero un ángulo en esta ocasión de 12 grados, tenemos los número 2. En este caso no es tan intenso directamente o aparentemente, en realidad están reflejando exactamente la misma cantidad de luz, pero repartida de manera más amplia en 12 grados. Luego tenemos un número 3 y este número 3 haría lo propio, pero con un ángulo de haz de 50 grados. Y por último tendríamos el número 4. El número 4 reflejaría en este caso con un haz de aproximadamente 95 grados. Todos ellos, con independencia del tamaño,
pueden tener un soporte trasero, como podéis ver, puede ser fijo o puede ser como este, flexible. Y vienen, como podéis observar, también con un pequeño carril que se ajusta o se desajusta fácilmente para poder intercambiarlos. Una vez que tenemos la posición de uno de los reflectores fijada en el set, si necesitamos menor intensidad o un haz de luz más extenso, que es lo que vamos a conseguir, no tenemos que hacer el cefeíno hacia atrás o el soporte hacia atrás o el pie hacia atrás o cambiar el velcro de sitio, nada por el estilo. Simplemente utilizamos el mismo brazo y cambiamos de número de reflector. Ahora bien, podemos ver que hay distintos tamaños. Efectivamente, este es el más pequeño, sería un 7×10, los hay también de 25×25, los hay de 50×50, como el que os acabo de mostrar al principio, y también uno que no cabría aquí, de 1 m×1 m, que viene con su propio soporte y que es el que utilizaremos normalmente en exteriores como primer reflector de toda la cadena. Además, se pueden combinar entre ellos para dar lugar a distintas reflexiones y a distintos haces con total libertad y precisión. Todos los reflectores pueden ser motorizables y además llevan un motor muy pequeñito que básicamente es el mismo tipo de motor que se utiliza en el elevalunas eléctrico de un coche. O sea que no es algo que requiera grandes cantidades de energía, se puede conectar con una pequeña batería y sin ningún problema los podemos mover a distancia, los coloquemos donde los coloquemos. Otra particularidad muy importante es que si nosotros queremos utilizar o marcar acentos en algún momento, podemos utilizar literalmente el mismo haz de luz para tener una luz general y un acento. Hemos dicho antes que no importa que nosotros tapemos una parte de uno de los proyectores o de uno de los reflectores, que siempre y cuando no tapemos más allá del 25% del cuadrante del reflector o del proyector de turno, de hecho la intensidad de luz en el espacio restante va a aumentar. Pues bien, esto implica que nosotros podemos colocar un espejo delante de otro. Tradicionalmente el número del reflector más grande tiene que ser pues, menos intenso que el que va adelante, pero se puede hacer a la inversa. O sea que nosotros podríamos tener, por ejemplo, este reflector y colocar delante este y conseguir pequeños acentos de luz. Además, la reflexión entre uno y otro no afecta porque, aunque se ve, la estáis viendo ahora mismo, en este reflector la mata la parte trasera, que es negra. Es muy importante porque no todos los fabricantes tienen esta particularidad de tener la parte trasera negra. Sí, parece una gilipollez, pero no lo es, porque cuando es blanca lo único que conseguimos son reflexiones no deseadas. Pues bien, ya digo, podemos usar literalmente la misma fuente de luz para conseguir tanto la luz general como la luz más concreta y más particular. No tenemos tampoco por qué utilizar la totalidad de un reflector, de manera que nosotros, si queremos usar solo una parte, podemos colocar un pico del reflector o una parte pequeña y eso evita que estemos reflejando luz en sitios que no queremos y eso evita que tengamos que utilizar banderas y telas negras para tapar sitios en el plató, etcétera, etcétera, etcétera. Es tremendamente práctico. Por si eso fuera poco, también podemos sustituir, por ejemplo, el tradicional Q-Coloris que utilizamos para hacer efectos de luz a través de los árboles o a través del agua, y que suelen ser piezas de aluminio relativamente pesadas y grandes, con una pieza que se llama E-Flex. Es otro reflector, pero como podéis ver, directamente tiene una serie de piezas más pequeñas y es flexible, y tal cual lo movamos nosotros se queda rígido en esa posición. Moviéndolo de distintas maneras podemos conseguir distintos efectos completamente distintos en la iluminación, y además tenemos la posibilidad de verlo en versión plata, que sería algo así como un 5600, o bien en versión oro, que sería más parecido a una luz de incandescencia, ¿vale? Más parecido al tradicional 3200 Kelvin que asociamos con el wolframio. Y aunque es algo que todos sabemos, es importante recordar, este tipo de luz es luz dura o luz suave, es lo que tú quieras. La condición de luz dura o luz suave depende básicamente de dos factores y solamente de esos dos. De el tamaño del reflector que estemos utilizando, de la fuente de iluminación original, en el caso de que sea una fuente de iluminación,
y también de la distancia al objeto que estemos iluminando. Es decir, evidentemente esto no marcará una luz suave en la mayoría de los casos, pero si estamos filmando con macro un objeto de este tamaño, con un pequeño agua de tubo de 24 milímetros, lo que tendremos será básicamente una imagen con luz suave. Sin embargo, si lo utilizamos para una esquinita en un plano mucho más amplio y con la luz reflejando directamente, obviamente tendremos luz dura. Es decir, que en realidad no depende. Dejemos de pensar, porque es una confusión muy común, que es la fuente de iluminación la que determina si la luz es dura o suave. Esto no tiene nada que ver con la luz reflejada per se, sino con cualquier fuente de iluminación. Recordad siempre esto, por favor, es algo muy básico, simplemente depende del tamaño de la fuente que nos está proporcionando la luz con respecto al plano y con respecto al objeto o al sujeto iluminado, no hay más. Obviamente, a mayor área del reflector tendremos una transición más suave y una luz aparentemente más suave, pero, y esta es la peculiaridad, al ser un haz de luz reflejada, sea más o menos suave, las sombras siempre se mantendrán marcadas. No con la misma intensidad, pero siempre se mantendrán marcadas y siempre se mantendrán paralelas. Esto tiene una importancia brutal cuando, por ejemplo, estamos intentando filmar una luz de ventana, una luz de contra, porque el cerebro humano está acostumbrado a la luz solar. Sabe perfectamente lo que entiende como luz solar, y cuando ve que nosotros estamos utilizando una fuente de iluminación que no utiliza un haz de luz paralelo, que está entrando en una habitación y de repente amplía el haz de manera muy grande, básicamente, aunque no sepamos de esto, aunque no hayamos visto este vídeo con un tipo contando esa chapa del sistema Lightstream de Dedolight, da igual, la persona que lo esté viendo sabe que algo en la imagen le resulta artificial, en ocasiones increíblemente bello y estético, pero artificial. Mientras que cuando estamos viendo la luz de cualquiera de estos reflectores a través de un dispositivo original que tiene o bien el proyector parabólico o bien los adaptadores de haces de luz paralelos, realmente identificamos esa luz totalmente como la luz solar y conseguimos engañar al cerebro. Este tipo de reflectores de los que hemos hablado y este sistema no es único ni es exclusivo de Dedolight. Existen múltiples reflectores de múltiples fabricantes que lo utilizan. ¿Qué tiene de particular el de Dedolight? ¿Es mejor? ¿Es diferente? Pues básicamente es la misma tecnología, pero la diferencia está en que Dedolight tiene adaptadores ópticos para conseguir haces de luz paralelos para todas y cada una de las fuentes de iluminación que ha fabricado en su historia. Y nadie más os puede proporcionar eso, nadie más os va a dar esa versatilidad. Nadie más os va a dar la posibilidad de tener 3 o 5 fuentes de iluminación con una pequeña Dedolight de 20 o de 30 vatios de consumo. O sea que esa es quizá la diferencia más importante, aparte de las pequeñas peculiaridades del proyector en concreto, de la parte trasera negra, etcétera, etcétera, etcétera. En conjunto es una herramienta más. No significa que haya que sustituir todo aquello que conocéis por el sistema Lightstream. Habrá ocasiones en las cuales resulte más rápido o más eficiente utilizar otro tipo u otra fuente de iluminación, en cuyo caso, miel sobre hojuelas, no hay ningún problema. Se trata no de una religión, sino de una herramienta más en vuestra caja de herramientas.